Y bueno, vamos a estar dándole el paso a nuestros hermanos de alabanza para primeramente estar adorando a Dios y volvemos. Es difícil entender cómo viniste tú por mí, siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo viniste tú por mí, presionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá de todo. Te entregaste y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo, te entregaste, precioso Cordero, majestad inigualable. Recibe adoración, recibe adoración. Es difícil entender cómo viniste tú por mí, siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo viniste tú por mí, presionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá de todo. Te entregaste y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo, te entregaste, precioso Cordero, majestad inigualable. Más allá de todo, te entregaste y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo, te entregaste, precioso Cordero, majestad inigualable. Recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, redentor de mí, ayer o te bendeciré. Creador
restaurador de mi alma, sanas el dolor, redentor de mí, ayer o te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, redentor de mí, ayer te glorificaré. Oh tu creador, creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, por siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón, yo te cantaré por siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón, yo te cantaré, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. En tus atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser.
dirigido por tu espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, yo te quiero adorar. Solo a ti pongo mi ser, a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. En tus atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Quiero llenar el santo lugar, yo te quiero adorar. Solo a ti pongo mi ser, a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Quiero llenar el santo lugar, lo quiero adorar. Solo a ti pongo mi ser, a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Amén, hermanos, qué tiempo de alabanzas tan gratificante. De verdad que bueno es alabar a Dios todos juntos. Y bueno, en esta ocasión nos han dado el privilegio a nosotros dos como pareja, pues poder transmitirle este mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y queremos entrar en materia. Amén. Y el tema que le hemos puesto a este mensaje es la herencia de una nueva generación. Y voy a pedirle que estemos buscando en el libro de Jueces, capítulo 2. Pero antes de leerlo, quiero que veamos un poco de lo que es el contexto de lo que había pasado con el pueblo de Israel en este momento.
Luego de que Dios liberara a Israel de Egipto por medio de Moisés, ellos vieron todos los milagros que Dios había hecho con ellos durante lo que era el desierto. Luego de esto, Dios eligió a Josué para que tomara el lugar y liderara lo que era la entrada de Israel hacia la tierra prometida, dándoles grandes y asombrosas victorias como la de Jericó, por ejemplo, que recordemos que Dios les dijo que simplemente dieran vueltas durante 7 días y al séptimo gritaran, y asombrosamente y de forma milagrosa los muros cayeron y Israel pudo conquistar aquella ciudad. Asimismo, pues Dios les dio victoria para conquistar toda esta tierra mientras que ellos obedecían a Dios bajo el liderazgo de Josué. Pero veamos ahora lo que dice Jueces 2 en el versículo 7 al 11. Les leo en la NTV. Dice: los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivió Josué y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Dice el verso 10: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Amén. Ahora quiero contarles una pequeña anécdota. Cuando yo conocí a Cristo ya era mayor de edad. En mi familia nadie era cristiano, nadie iba a la iglesia. Se nos había enseñado desde pequeños que Dios existía, que Dios era el creador de todas las cosas, pero nunca nadie nos enseñó a que debíamos tener una relación personal con Él. Entonces un día decidí llevar a mi abuelo a la iglesia conmigo. Entonces, aunque él estaba todo escéptico, que no quería ir, es más, hasta me dijo: ¿sabes qué? Yo voy a ir solamente un rato. Bueno, fuimos. Para mi sorpresa, ese día el grupo de alabanza cantó varias de las canciones de las que decimos hoy, de las alabanzas viejitas, pero que son recordadas generación tras generación. Entonces, para mi sorpresa, de verdad, fue que mi abuelo se levantó, aplaudió al ritmo de las canciones y estaba cantando una de las canciones. Y yo dije: wow, mi abuelo se conoce las canciones. Entonces, al final, cuando se acabó todo el culto, yo le pregunté: ¿tú conoces, te sabes esas canciones? ¿La estabas cantando? Y me dijo: sí, es que mi mamá me llevaba a la iglesia. Es más, en mi familia hay 2 hermanos que son pastores. Y yo quedé: wow, de verdad, y eso yo lo desconocía. O sea, quiere decir que luego de mi bisabuela se levantó una generación que no conocía a Dios. O sea que nuevamente se repitió lo que vimos en la historia de Josué. Luego de la muerte de Josué, que vimos en los versículos de Jueces, se levantó una generación que no conocía a Dios. Amén. Y algo que queremos también para ampliar un poquito más. En hebreo la palabra conocer se traduce como nakar, del término nakar, que significa o se traduce como escudriñar, mirar con toda atención a, reconocer, familiarizarse con, preocuparse por, respetar y reverenciar. Esto es lo que significa la palabra conocer en este hebreo que es utilizada aquí cuando decía que no conocía a Dios. No, y es increíble todo lo que implica realmente esta palabra. O sea, uno piensa de conocer es nada más de repente saberse el nombre. Exacto, o tener una relación así bien superficial con alguien, pero realmente esta palabra nos enseña en su raíz que implica lo que es familiarizarse con alguien. Dice acá preocuparse, respetar, servir, reverenciar a esa persona. Entonces implica mucho más el tener esa relación con ese alguien, y pues en este caso es con Dios. El conocimiento de Dios en cada generación debe empezar en la familia, y esto es lo que queremos tratar con este mensaje, que ese conocimiento se transmita de generación a generación, pero que inicie primero en nuestras familias. Ahora, ¿cómo podemos heredar o transmitir a las siguientes generaciones el conocimiento de Dios, ese conocimiento que ya nosotros tenemos de Dios? La verdad es que es una pregunta muy importante, porque a veces nos preocupamos por algunas cosas de lo que le vamos a transmitir a nuestros hijos, pero nos estamos preocupando por transmitirle también ese conocimiento de Dios a nuestros hijos.
No ese conocimiento de que, como decía Nati al inicio, no ese conocimiento de que existe un Dios y Él creó las cosas, sino ese conocimiento de conocerlo personalmente, así como usted conoce Amén. quizás a su padre o a su madre, o así como usted conoce quizás a su pareja, ese conocimiento cercano. Amén. Y es importante que primeramente, pues, para heredar o transmitir el conocimiento de Dios, debemos conocer a Dios. Quizás se cae como de su propio peso, pero es importante entender de que primero tenemos que conocer a Dios para poder transmitirlo. Usted no puede enseñar algo que no sabe. Imagínense, en algunos casos hemos visto programas donde de repente los padres se ven incómodos cuando los hijos intentan o están aprendiendo a escribir o están aprendiendo matemáticas, y de repente el padre no sabe escribir, no sabe leer. Hay cierta impotencia, entonces es más complicado que el hijo pueda aprender. Pero en este caso les enseñan desde una escuela quizás. Pero si nuestro hijo, el aprender acerca de Dios, lastimosamente no lo van a aprender en una escuela, lo van a aprender en casa primeramente, como decía Nati. Entonces lo primero, como les decía, es conocer a Dios. Nosotros tenemos que conocerlo. ¿Cómo lo conocemos? Creo que esto es el ABC de los cristianos. El ABC de cuando usted conoce a Dios es con la lectura de la palabra, con la oración, con el congregarnos también. Todo esto nos ayuda a poder conocer a Dios, tener esa experiencia de intimidad personal con Dios cada día. Conocer a Dios nos da vida eterna. Y es importante que entendamos de que esto es personal. No porque yo conozca a Dios implica que Nati de repente lo va a conocer, que mi esposa lo va a conocer. O no porque yo conozca a Dios implica de que ya Ian lo conoce. Es importante entender de que esto es primeramente personal, y el conocer a Dios, el conocer a Jesucristo, es lo que nos va a dar la vida eterna sobre todas las cosas. Quiero que leamos en Juan 17:3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. En la traducción NTV dice esta frase, lo dice: y la manera de tener la vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Y vemos en este versículo en Juan 17:3 cómo el conocer nos da vida eterna. Es a través del conocimiento de Dios, de esa relación constante con Dios, como podemos alcanzar la vida eterna. Conocemos a Dios también. Es importante de que el conocer a Dios es una decisión diaria. Es algo de todos los días. No es algo que hacemos hoy y por decir una oración hoy, dentro de 3 meses, yo sigo conociendo a Dios. No funciona así. Porque si usted deja por ejemplo, los que están casados, quizás si usted deja de comunicarse con su esposa, si usted deja de conversar con su pareja, después de 3 años van a ser completos extraños. Después de un mes van a sentirse extraños el uno con el otro. Entonces, así mismo es importante entender que conocer a Dios es una decisión diaria. Entonces, quiero que leamos en Jueces 24, 14 y 16. Perdón, Josué. Vamos a leer en Josué 24, versos 14 al 16. Y esto que vamos a leer fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando ya habían conquistado la tierra. Esto fue poco antes de que Josué falleciera. Recordemos, al inicio leímos de que cuando Josué falleció y fallecieron todos aquellos líderes que habían visto la mano de Dios, se levantó una generación que no conocía a Dios. Pero Josué, antes de morir, les dijo esto y dice: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron. Cuando vivas del otro lado del río Éufrates y en Egipto, sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí, dijo Josué, yo y mi casa, mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y les leo el 21, dice: los israelitas respondieron a Josué:
Eso no. Nosotros serviremos al Señor. Los israelitas dijeron que ellos iban a servir al Señor. En ese momento todos estaban conscientes de que debían servir a Dios, de que solamente en Dios tenían esa esperanza, solamente en Dios tenían esa salvación. Pero vemos que al cabo de un tiempo, se levantó una generación que no lo conocía. Entonces, quizás ellos decidieron, pero no transmitieron esa decisión a las siguientes generaciones. Entonces, es importante entender de que el conocer a Dios es una decisión diaria. Tenemos que esforzarnos, incomodarnos muchas veces para poder permanecer cerca de Jesús. Y aunque en este pasaje muchas veces se usa como promesa este versículo que dice: yo y mi casa serviremos a Dios. Si bien es importante entender de que no solamente o no funciona simplemente por reclamar una promesa, sino por ejecutar una acción, por mantenernos en tomar las acciones y las medidas necesarias para que cada uno de nosotros y nuestra casa realmente sirvan a Dios, conozcan a Dios todos los días. Amén. Bueno, ese ha sido un punto súper importante, el conocer a Dios, pero de una manera individual. Entonces, seguimos acá. Para heredar o transmitir el conocimiento de Dios, vamos con el punto número 2, enseñar a nuestros hijos de Dios. Cada uno de nosotros que nos hemos convertido en padres, tenemos la responsabilidad de que ese conocimiento que ya yo tengo de Dios, yo debo transmitirlo a mis hijos. Dice Deuteronomio 6, de 6 al 7 en la versión NTV. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelo a tus hijos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el conocimiento de Dios. No podemos darle esa responsabilidad a la escuela. Es más, si bien es cierto que ya ni en la escuela se tratan temas de Dios, de orar, de leer la Biblia, como yo sé que en muchos años anteriores se hacía. Entonces eso es algo que en la casa tiene que estar. O sea, eso es una responsabilidad que nosotros los padres debemos tener siempre con nuestros hijos. Mira, ven, que vamos a orar, vamos a enseñarte. Y no es algo de teoría, sino algo de práctica. ¿Por qué? Porque los hijos aprenden viendo de sus padres. Los hijos aprenden con el ejemplo, con lo que ellos ven en casa. Entonces, si en casa usted no ora, si en casa usted no lee la Biblia, si en casa usted ni siquiera canta una alabanza a Dios, ¿cómo quiere o cómo espera que sus hijos lo hagan? ¿O solamente esperan a estar en la iglesia para hacerlo? No debe ser. Esto debe ser hábitos que se deben desarrollar en la casa. Dice otro punto, los padres son los que trazan los límites a sus hijos. Hay cosas que Dios no aprueba y que posiblemente usted sí está aprobando. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque en la palabra nos enseña que Dios nos da límites. Proverbios 4:14 dice, no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Esta es una exhortación que Dios nos da y nos dice cuál es el límite que nosotros tenemos. O sea, el camino de los perversos, no, por allá no. Entonces hay cosas que quizás sus hijos están haciendo en casa que Dios no aprueba. Hay cosas que quizás ellos están empezando a probar, a hacerse cosas en su cuerpo o a vestir de una manera distinta o a vestir de una manera que no es prudente, digamos, para las jóvenes, para las damas o hasta en los caballeros, en los jóvenes. Todo eso aplica. Pero ¿quién es el que dirige o quién es el que rige los límites en casa? Son los padres. Entonces, usted como mamá o usted como papá debe
debe saber que es usted el que pone los límites, el que dice, no, eso no se debe hacer. Es más, no es porque lo digo yo, lo dice la Biblia. Eso no es agradable a Dios. Entonces nosotros también como padres tenemos la responsabilidad no solamente de enseñarle de Dios, sino también decir cuáles son aquellas cosas que la palabra nos enseña. ¿Y cómo nosotros lo sabemos? Leyendo la Biblia. Si nosotros no leemos la Biblia, no tenemos un sentido, una razón para decir, esto es lo que le agrada a Dios, esto es lo que no, si no estamos leyendo la Biblia. Entonces es importante. Dice también otro punto, los padres estorban la comodidad de los hijos. Y esto me gusta mucho porque hay muchos padres que andan estorbando, ay sí, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero no solamente basta eso, dice, los padres estorban la comodidad de los hijos con sabiduría. Con sabiduría. Y ahí está la llave, con sabiduría. Dice Santiago 1:5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No les reprenderá por pedirla. No, que hoy no quiero ir para la iglesia. No, que hoy yo llego más tarde. No, que hoy yo no voy para allá. No, que hoy yo no quiero orar. No, que más tarde yo leo la Biblia. No, eso, su hijo está entrando en una zona de confort. Entonces empieza poco a poco, pero llega un momento en donde ya ni siquiera le interesa saber nada de tema de Dios. Entonces es usted que tiene la responsabilidad como padre el estorbar esa comodidad de su hijo en casa. No puede esperar a que un vecino sea el que le diga, ay no, mire su hijo es qué es lo que tiene que hacer, lo que no, no, son los padres dentro de casa, dentro del núcleo familiar. Entonces la importancia de la unidad, la esposa con el esposo, el saber que tienen que poner los límites en casa. Y no solamente eso, sino que es estorbar esa comunidad de su hijo, pero como mencioné acá, con sabiduría. Y si usted no sabe cómo hacerlo, ¿qué dice el versículo? Pídasela a Dios, que Dios es tan generoso que nos otorga sabiduría. Amén. Y algo importante de entender es que el enseñar a nuestros hijos acerca de Dios no depende solo de la mamá o no depende solo del padre, depende de los dos. Si están los dos en casa, es responsabilidad de los dos el poder enseñar al hijo, el poder modelarle al hijo cómo debe ser la conducta para conocer a Dios, cómo es el comportamiento que debe tener. Entonces, es importante y quiero recapitular primero. Para poder heredar o para poder transmitir el conocimiento de Dios y que no se levante una generación que no lo conoce, debemos primero conocerlo nosotros personalmente. Y cuando nosotros lo conocemos, entonces debemos enseñar a nuestros hijos. Los que son padres debemos enseñar a nuestros hijos a conocer a Dios, cómo ellos pueden y cómo deben conocer a Dios. Y dice el siguiente punto, para heredar o transmitir este conocimiento, también debemos expandir el reino de Dios. De repente, Nati mencionaba antes de la responsabilidad primeramente de los padres, de los que tienen hijos en casa. Pero usted dirá, yo no soy padre, así que eso no es conmigo. Pues no, la Biblia es tan asombrosa, tan impresionante que para todos tiene una palabra. Y si recuerda cuando Josué le dijo al pueblo de Israel, decidan a quién van a servir, en el pueblo no todos eran padres, también habían niños, también habían jóvenes, también habían quizás abuelos que no tenían a sus hijos en casa, pero todos dijeron, yo serviré a Jehová. Todos tomaron la decisión de servir a Dios. Entonces todos debemos expandir y ser parte para expandir el reino de Dios. Y es importante mencionar de que todos podemos hablar de Dios. Aquí no hay limitante de que yo no soy líder en la iglesia, de que yo me convertí hace una semana. No, todos podemos hablar de Dios. La Biblia habla en los tiempos de Jesús como personas que acababan de conocer a Jesús, que solamente habían escuchado de Jesús hace 5 minutos, 10 minutos y ya estaban hablándole a todas las demás personas acerca de Jesús. Y recuerdo ahorita el caso de la mujer, la mujer samaritana, donde se encontró con Jesús en la cisterna que iba a buscar agua. Se encontró con Jesús y Jesús solamente le dijo un par de palabras y ella inmediatamente, dice la Biblia, fue
y habló de Jesús, le habló al pueblo y le dijo: vengan todos, vengan, he encontrado un profeta, he encontrado al Mesías. Entonces todos podemos hablar de Dios. Todos tenemos amigos, todos tenemos familiares, primos, vecinos, etcétera. Todos podemos hablarle a alguien de Dios para que el conocimiento de Dios, para que esta generación que se está levantando, esta generación que está creciendo en este tiempo tan peligroso, pueda conocer a Dios. En Marcos 16:15 dice: les dijo, vayan por todo el mundo, hablando de Jesús, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Es un mandato que Jesucristo nos dejó a todos, no a un grupo o a los que cumplen ciertos requisitos, no. A todos nos mandó a ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Todos podemos hablar de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, pero si se dan cuenta, todo está relacionado. No podemos hablar, no podemos enseñar si primeramente no conocemos a Dios. Entonces, también tenemos que tener claro de que el expandir el reino de Dios es su voluntad y es un mandato también. Dice en Hechos 13:47: así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Y decía Jesús en una parábola: nadie pone una luz debajo de la mesa debajo de la mesa, nadie la enciende y la pone debajo de la mesa, sino que la enciende y la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en ese lugar. Usted cuando llega a su casa y está todo oscuro, usted no busca una vela y la pone detrás de un sofá donde no va a alumbrar. No, usted prende las luces. De hecho, usted se pone a analizar. Todas las luces siempre están en el techo, en las paredes, están en lugares altos para que pueda alumbrar toda la casa. Entonces, asimismo, nosotros hemos sido llamados a expandir el reino de Dios. Entonces, tenemos que tener muy presente de que esta generación, estamos en tiempos peligrosos. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en momentos donde se levantan, donde ya existe, no se levanta, ya existe una generación que dice: hoy me despierto y hoy me gustan las mujeres, y mañana me despierto y mañana me gustan los hombres, y pasado me despierto y me gustan los animales. Así de trastornada, de trastocada está esta generación. Y es importante que cuidemos a nuestros hijos, que cuidemos a nuestros sobrinos, nuestros nietos, que están creciendo, porque están creciendo en una generación muy peligrosa. Y tenemos que poder transmitirles a ellos el conocimiento de Dios. Primero conociéndolo nosotros. Los que ya somos padres, pues tenemos el deber de transmitirles ese mensaje y expandir todos el reino de Dios. Amén. Recordando la anécdota que les comenté de mi abuelo, definitivamente luego de mi bisabuela no había otra persona que se hubiera levantado como pastor o algo. Y me pongo a pensar, ¿qué hubiese pasado si Dios no me hubiera llamado a mí? ¿Todavía seguiría mi familia sin esa persona que llevara la luz? Porque conmigo me di a la tarea, y todavía tengo esa tarea de que mi familia le sirva al Señor. Entonces, todos en algún momento hemos pensado, ¿qué es lo que yo voy a dejar después como legado en esta tierra, después de que yo muera? ¿Cómo me van a recordar a mí? ¿Qué de repente, qué bienes o qué cosas que tenga en este momento, que quizás no tenga, son las que voy a dejar a mis hijos? Pero muy poco es lo que pensamos el cómo voy a transmitir ese conocimiento que Dios me ha dado. Si usted conoce a Dios, usted ha pasado por experiencias divinas. Usted quizás ha tenido milagros que Dios le haya dado de sanidad, de providencia, de paga de deudas. Quién sabe que Dios le haya permitido a usted vivir en el camino de Dios. Y todas esas cosas son experiencias que nosotros podemos transmitirle, darle a conocer a nuestros hijos, nuestra familia.
O sea, lo que nosotros hemos vivido en el camino de Dios, la experiencia que hemos tenido con un Dios real, un Dios creador, un Dios milagroso, un Dios poderoso, un Dios que provee, un Dios que no le hace falta nada. Esa experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido con ese Dios maravilloso es lo que nosotros debemos transmitirle a los demás, a nuestros hijos, sobrinos, nietos, como decía Reyes, también no solamente eso, sino extenderlo. Las personas que están en la calle, mis vecinos, las personas en el trabajo, o sea, es infinita la posibilidad de cómo yo puedo expandir el reino de Dios. Entonces, dice Deuteronomio 6, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y dice el versículo 7, repíteselos a tus hijos una y otra vez, una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. ¿Cuántos tenemos conversaciones y ni siquiera nos acordamos de que Dios está escuchando esas conversaciones? Y muchas veces esas conversaciones ni siquiera lo agradan. Dice, habla de ellos, de los mandatos de Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida, en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. En todo momento debemos aprovechar cada ocasión que tengamos, debemos aprovechar para transmitir el conocimiento de Dios, para hablar de Dios, de ese Dios real que transformó nuestra vida, que nos da salvación, que nos da esa vida, ese acceso al cielo para tener esa vida eterna. Porque es importante recordar que al final es el conocer a Dios lo que nos da la salvación. Pero si no lo conocemos, si no tenemos la salvación, nuestro destino eterno está en juego. Es importante recordar eso. El destino eterno de las personas que están alrededor tuyo están en juego. Entonces debemos hablar en todo momento, repetirlos una y otra vez, las maravillas que Dios ha hecho, los mandatos que Dios dice en su palabra. Si realmente queremos heredar este conocimiento de Dios, si realmente queremos transmitir a las generaciones que vienen, es importante conocer a Dios, los que somos padres ya, enseñarle a nuestros hijos y expandir el reino de Dios. Todos tenemos esta labor, todos tenemos esta responsabilidad de hablarle a todos los que nos rodean. Y quiero, para finalizar, invitarlos a cada uno de ustedes de que allí donde está pueda cerrar sus ojos un momento y tomemos un momento para orar, para que pueda comprometerse a que las generaciones que están alrededor suyo puedan conocer a Dios. Los jóvenes, los niños, quizás los adultos que están a su alrededor puedan escuchar de usted y conocer a Dios por medio de Él. Porque, como decían Jueces, es triste cuando se levanta y como lo decía la anécdota de Nati, es triste cuando en un hogar que se denomina cristiano, un hogar donde conocen a Dios, se levanta una siguiente generación que ni siquiera se acuerda de Dios y que hace lo malo delante de Dios. Y es peligroso y debemos ser intencionales en transmitirle a nuestros hijos, en transmitirle a las personas que están a nuestro alrededor el conocimiento de Dios. Y quiero que oremos, que cierren sus ojos un momento y que oremos, nos comprometamos con Dios y que oremos, Señor, por que nos ayude primeramente a nosotros a conocerlo y que nos ayude también a poder hablar a otros de su palabra. Amén. Padre Señor, presentamos, Dios, delante de ti todas las familias que hoy están conectadas. Que cada una, Señor Jesús, de los que estuvieron escuchando este mensaje, que haya quedado impregnado, Dios, en su corazón, que haya quedado, Señor, este mensaje en su mente, Dios. Incomódalos tú, Espíritu Santo, a que ellos también tengan ese deseo de heredar el conocimiento que tienen de ti, el conocimiento, Señor Jesús, que tú les has enseñado sobre ti a su siguiente generación, a los hijos que tienen ahorita en casa, a los sobrinos, a los nietos, a las personas con quienes se rodean, Dios. Padre, te pido, Dios, por esos padres que quizás ahorita mismo están luchando para seguir, Señor Jesús, ese legado tuyo, Dios, con sus hijos.
Ayúdalos, Dios, y dale la sabiduría necesaria, Dios, para ellos tener, Padre, saber cómo incomodar esa comodidad que tienen, Dios, sobre ti. Te pedimos, Dios, que seas tú el que guíe, el que dirija a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Permítenos, Señor, conocerte aún más, tener aún más experiencias contigo. Padre, que nuestra relación se haga aún más grande. Enséñanos, porque hay mucho que tenemos por conocer de ti. Guíanos, Señor, en tu palabra. Que seas tú, Señor Jesús, tocando a cada uno de los que pertenecen a la nueva generación. Permite, Señor Jesús, de todo corazón, que en este momento, que en esta hora, los que están conectándose, Señor Jesús, los que están viendo esta prédica, Señor Jesús, puedan prepararse para llevar tu mensaje aún más. Quita todo temor de ellos. Ellos saben, Padre, que tienen propósito, que tú le has dado un propósito, Señor Jesús. No solamente basta conocerte, Señor, sino que es necesario hablar de ti. Ayúdanos a cada uno de nosotros a darte a conocer a ti, a más personas, a expandir tu reino, a llevar tu mensaje, a hablar de los milagros que hemos tenido contigo, Señor Jesús. Y que cada uno, Señor, de las personas a las que le vayamos a hablar, te reciban en su corazón como el único Dios, el único Señor, Dios verdadero, el Dios que da la salvación. Te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, para terminar, antes de despedirnos, queremos también recordarles que pueden llamarlos a los números al número que aparece en pantalla, contactarnos por alguna petición de oración, por algo que quieran consultar o conversar con los pastores, pueden contactarnos y también seguirnos en nuestras redes sociales, amén, que igual aparecen aquí en pantalla. Recuerden también, estamos en Plaza Conquistador, local 60. Y pues bueno, los invitamos también a nuestros cultos presenciales los domingos a las 9 de la mañana y a las 11:30 de la mañana el segundo culto. Amén. Y los miércoles a las 6 de la tarde nuestro culto de oración. Estamos Por siempre